República de Colombia, jueves 22 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar la maquinaria del Estado en pleno funcionamiento a través de varias decisiones clave. Juntas, creo que cuentan una historia fascinante sobre cómo se gobierna un país en el día a día. Veremos cómo el Estado intenta corregir un error digital de casi 5.000 millones de pesos, cómo busca cumplir promesas humanitarias y también cómo está rediseñando la justicia. Empecemos por algo que define, la pertenencia a un país, la nacionalidad. Hay una nueva resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, la 16157 de 2025. Sí, y el cambio más profundo tiene un rostro muy humano. Se enfoca en una población increíblemente vulnerable. Las personas apátridas. Apátridas. Sí. La resolución elimina por completo cualquier costo para la visa de residente que se les otorga. Ni el estudio de la solicitud ni la expedición del documento tendrán valor para ellos. A ver, detengámonos un momento ahí. Ser apátrida suena como algo lejano, pero es una realidad muy dura. ¿Qué significa exactamente en el contexto colombiano y por qué esta extensión es tan crucial? Significa no ser reconocido como ciudadano por ningún país del mundo. Eres legalmente invisible. Increíble. No tienes pasaporte y a menudo no tienes acceso a educación, a salud, a trabajo formal. Esta medida es la respuesta de Colombia a compromisos internacionales que firmó hace décadas. Las convenciones de la ONU, ¿verdad? Las de 1954 y 1961, exactamente. El objetivo es simple y profundo: facilitar al máximo que estas personas dejen de ser invisibles y puedan integrarse. El costo de un trámite puede ser una barrera insuperable para alguien así. Claro, es que es un gesto que va mucho más allá del dinero. Y entiendo que esto se alinea con un beneficio que ya existía. Exacto. La ley colombiana ya decía que una persona apátrida, después de un año con esta visa de residente, podía solicitar la nacionalidad colombiana de forma gratuita. Lo que hace esta resolución es armonizar todo el proceso, elimina la barrera económica desde el primer paso, que es la visa, hace que el camino sea coherente. Ok, eso cubre a la población apátrida, pero la resolución también habla de los demás extranjeros que buscan la nacionalidad por la vía ordinaria. Para ellos sí hay una nueva cifra. Sí, para el trámite regular de naturalización, el costo se fija ahora en 808.558 pesos. Y aquí hay un detalle interesante, que revela mucho sobre cómo funciona la administración. ¿A qué te refieres? ¿No es una cifra arbitraria entonces? Para nada. El documento se esfuerza en explicar de dónde sale ese número. Mencionan que se basa en un estudio actuarial. Auditoría de sus propios costos para decir: Miren, esto es lo que nos cuesta procesar cada solicitud. El tiempo de los funcionarios, el papeleo, todo eso. Todo. Lo hacen para evitar lo que la ley llama un daño antijurídico, que es básicamente cobrar por un servicio sin tener una justificación técnica clara del precio. Es un intento de ser transparente. Entendido. Un mecanismo de justificación para que el cobro sea justo. Bien, pasemos de la escala personal a las grandes ligas de las finanzas públicas. Aquí la historia se pone increíble. Hay un decreto, el 0043 de 2026, que se emitió para corregir un error de casi 5.000 millones de pesos. Un error que no fue humano, o al menos no directamente. La causa oficial es una inconsistencia de carácter tecnológico. Está a lo grande. ¿Qué pasó exactamente? Esa es la descripción perfecta. Sucedió en el sistema de la Agencia Nacional de Minería, la que gestiona las regalías. El dinero que pagan las empresas por explotar recursos. Ese mismo. El documento habla de una desconfiguración en su parametrización. Imagínalo como una sola instrucción incorrecta en una hoja de cálculo gigante. Esa pequeña falla desvió una fortuna. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando y quiénes fueron los afectados? El error hizo que más de 5.045 millones de pesos que debían ir a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, a Corpo Cesar, terminaran en las cuentas del municipio de Valledupar. ¿Y cómo se dieron cuenta? Eso es lo fascinante. El propio decreto incluye una tabla que muestra un comportamiento atípico en los ingresos de Valledupar. O sea, a alguien le saltó una alerta en el sistema. Oye, ¿por qué Valledupar de repente está recibiendo mucho más dinero de lo normal por esto? Exactamente eso. O sea que el sistema, a pesar del error inicial, tiene sus propias alarmas. Eso es, de alguna manera, tranquilizador. Demuestra que hay controles. Esa es la verdadera historia aquí. Por un lado, sí, es un error monumental. Muestra la fragilidad de estos sistemas.
Una línea de código mal puesta puede desviar millones. Pero por otro lado, Por otro, los mecanismos de control y auditoría funcionaron. La anomalía se detectó, se investigó y ahora se está corrigiendo con este decreto. ¿y cómo se corrige en la práctica? ¿Simplemente se devuelve el dinero? El término técnico es contracrédito. El decreto ordena hacer un débito, una resta, de casi 5.000 millones de pesos de las cuentas de Valledupar y acredita esa misma suma a Corpo Cesar. Es como un deshacer de una transferencia bancaria, pero a nivel estatal. Un ejemplo perfecto de las salvaguardas del sistema. Muy bien, ya vimos el lado humano y el error digital masivo. Ahora, aterricemos en algo que puede afectar la vida cotidiana de muchísima gente. La justicia del día a día. Se ha modificado el decreto que regula los métodos alternativos de solución de conflictos. Así es. Y esto no es un ajuste menor, es una reforma estructural. Se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Busca fortalecer lo que se conoce como justicia comunitaria. Para eso, crea dos grandes estructuras: el Sistema Nacional de Conciliación y el Programa Nacional de Justicia en Equidad. Ok, suenan como nombres de programas muy importantes, pero ¿qué significan en la práctica para alguien que tiene un problema, digamos, con un vecino? ¿Qué cambia? Cambia el primer lugar al que se supone que debes acudir. La idea es que antes de pensar en un abogado y en un juez, tu primera opción sea un mecanismo en tu propia comunidad. Fomentar una cultura de paz. Exacto, donde la gente se involucre en resolver sus propios problemas. Y esto se materializa en figuras como los centros de conciliación, las casas de justicia y, la pieza clave, los conciliadores en equidad. ¿Y quiénes son estos conciliadores en equidad? ¿Son abogados? No necesariamente, y esa es la clave. Son líderes de la comunidad, personas respetadas por sus vecinos, que son capacitadas para actuar como mediadores neutrales. O sea, no imponen una decisión como un juez. No, ayudan a las dos partes en conflicto a encontrar un punto medio, a llegar a un acuerdo que ambos puedan aceptar. Suena idealista, pero me surgen dudas. Llevar un conflicto ante un conciliador que es tu propio vecino, ¿no puede ser complicado? ¿Qué pasa con los prejuicios, las relaciones de poder de un barrio? Ese es el desafío central, y es lo que esta nueva reglamentación intenta atajar. No se trata de dejarlo a la buena voluntad y ya. El decreto establece reglas muy estrictas. ¿Cómo cuáles? Pues, los conciliadores deben recibir formación y ser certificados por el Ministerio de Justicia. Los centros de conciliación tienen que adoptar un código de ética, hacer públicas sus tarifas, seguir procedimientos claros. O sea, se busca formalizarlo, darle un sello de legitimidad. Exacto. Y lo más importante, todo tiene que ser reportado a un sistema de información centralizado. Cada caso, cada acuerdo queda registrado. ¿Eso permite hacer seguimiento y control de calidad? Claro, y generar confianza. El decreto incluso contempla sanciones para los centros que no cumplan, desde multas hasta la pérdida de su autorización para operar. Entonces, en resumen, la próxima vez que alguien tenga un problema con el vecino por el ruido, el gobierno está construyendo un camino para que su primera parada no sea un juzgado, sino un mediador certificado en su comunidad. Es un cambio de mentalidad enorme. Prioriza el acuerdo sobre la confrontación y busca descongestionar el sistema judicial formal. Para completar este retrato del funcionamiento del Estado, hay un par de decisiones más pequeñas, pero reveladoras. Sí, hay dos decretos que muestran el ciclo administrativo habitual del Ministerio de Justicia sobre notarios. En uno se acepta la renuncia del notario 22 de Cali. En el otro, se retira del servicio al notario tercero de Cartagena, Alberto Marenco. La razón es que cumplió 70 años, la edad de retiro forzoso. Es el engranaje burocrático que nunca se detiene. El cambio de piezas que mantiene la máquina en marcha. El zumbido constante de la administración. Pero hay una última resolución que, aunque breve, me parece que tiene un impacto potencial gigantesco. Del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IGAC. Totalmente de acuerdo. Esta resolución adopta las metodologías para hacer una actualización catastral masiva en el país. Y para entender por qué esto es tan importante, hay que entender el concepto de rezago catastral. Explícanoslo en términos sencillos. ¿Qué es el rezago catastral? Imagina que para el Estado, para calcular tus impuestos, tu casa sigue valiendo lo que valía en el año 2006. Todo lo que se ha valorizado en los últimos 18 años.
La nueva avenida, el centro comercial que construyeron cerca. Nada de eso existe en los registros oficiales. Eso es el rezago catastral. El propio documento del IGAC dice que, en promedio, el avalúo catastral en Colombia tiene 18 años de antigüedad. ¿18 años? La brecha entre el valor oficial y el valor comercial real debe ser abismal. Enorme. Y esa brecha tiene consecuencias directas. El impuesto predial, que es una de las principales fuentes de financiación de los municipios, se calcula sobre ese valor desactualizado. Claro. Lo que esta resolución pone en marcha es el plan para cerrar esa brecha, para actualizar masivamente los valores y acercarlos a la realidad. Lo que significa que, para los municipios, esto podría ser una bonanza de ingresos. Pero para los propietarios, podría significar una subida considerable en lo que pagan de predial. Ese es exactamente el doble filo de la medida. Es una modernización necesaria para la salud fiscal de los municipios, para que tengan recursos, pero sin duda va a generar un debate muy intenso cuando lleguen las nuevas facturas. Entonces, si unimos todas las piezas de este mosaico de un solo día, ¿qué panorama nos queda? Vemos un Estado que, por un lado, ajusta sus leyes para cumplir con obligaciones humanitarias con los apátridas. Por otro, vemos que tiene sistemas de control capaces de detectar y corregir un error tecnológico de miles de millones, mostrando una capacidad de enmienda. Y al mismo tiempo, rediseña desde la base su sistema de justicia, apostando por el diálogo en la comunidad y no por el enfrentamiento en los juzgados. Y todo esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar. Con esta apuesta tan fuerte por la justicia comunitaria, estamos presenciando un cambio fundamental en la relación de la ciudadanía con el sistema judicial, donde se prioriza la resolución de conflictos sobre el litigio. Y bueno, más allá del diseño, ¿cómo se medirá el éxito real de estas iniciativas en la construcción de una convivencia pacífica en los territorios?